Ven acá, ¿de dónde tú sacas la idea de que si tú te arrepientes, Dios te tiene que perdonar? ¿De dónde sale esa idea? ¿Por qué Dios tendría que aceptarte a ti? ¿Porque te arrepentiste? Y si tú eres ateo y te arrepientes de lo que hiciste, ¿Dios te perdona? Eso sería como si, por ejemplo, alguien te mata a tu mamá, te mata a tu hermano, te mata a tu papá, te mata a tu hija, te mata a un ser querido. Y de pronto él va a la corte y dice, me arrepiento, señor juez, de haber matado a estas personas. Y que de momento el juez diga, pues está bien, vete, te dejo ir. ¿Usted estaría conforme con eso? Pues entonces quiere decir que estamos llevando el mensaje correcto, pero incompleto. El mensaje de arrepentimiento no es solamente lo que se necesita. Y me explico. La diferencia del Dios del cristianismo en comparación con el Dios de otras religiones es que, por ejemplo, en el judaísmo, si Dios te quiere perdonar, te perdona. En el Islam, si tus buenas obras son mejores que son más que tus malas obras, pues entonces Él te perdona. Pero el problema es que en ninguno de esos casos Dios es justo. Usted ve, porque si no se castiga el pecado, Dios sería injusto. Sígame por dónde voy. El arrepentimiento no es suficiente porque aún la gente que no tienen a Dios por noticia, conforme al estándar moral que Dios puso en cada ser humano, sabe que hay cosas que no se deben hacer y se puede sentir mal su conciencia porque es la misma conciencia que Dios puso en ellos. Eso quiere decir que se van al cielo, que son aceptados por Dios simplemente porque se arrepintieron. No, de ninguna manera. Porque no puede haber arrepentimiento genuino delante de Dios si no va acompañado de una fe en Cristo. Y me explico. Para que Dios pueda perdonarte, mira lo que te estoy diciendo, para que lo pueda hacer, porque Dios está limitado, en este sentido Dios está completamente limitado a lo que Él estableció en su palabra y a su santidad y a su justicia. En el momento que Dios ve a un pecador que no viene a través de Cristo, pues entonces esa persona tiene que pagar por sus propios pecados. Usted ve, no basta con arrepentirse, hay que convertirse a Cristo. No basta con sentirse mal por haber hecho algo malo, porque aún los ateos se sienten mal por hacer algo malo. Sin embargo, eso no los hace parte de la familia de Dios, eso no los hace parte del reino de Dios. Así que el mensaje que nosotros debemos llevar es recibir a Jesucristo, que es la propiciación por nuestros pecados. Lo que eso significa es que Él llevó el precio que mi pecado conllevaba. Esta es la doctrina de la justificación en términos de arroz y habichuela. ¿Sabes? Nosotros decimos arrepiéntete, pero la persona no necesita arrepentirse, por supuesto, pero no es suficiente. Esa persona necesita tener a Cristo y tener su fe puesta en Cristo como la propiciación por su pecado, como la propiciación por su maldad. Porque no habrá un solo pecado, porque Dios es justo. No hay un solo pecado que no quede, que quede sin castigo. Todos los pecados van a ser castigados. No hay tal cosa como un pecado que Dios olvida y perdona y olvida. No. Todos los pecados. La razón por la que Dios te perdona es porque ya alguien pagó el precio por ese pecado. Porque de lo contrario, tendrías que pagarlo tú. Por eso es necesaria la figura de Cristo en nuestra teología, porque Cristo es el precio. Él fue la ofrenda que se sacrificó para que tú y yo pudiéramos tener ese libre acceso al perdón de Dios. No es que estemos predicando mal, es que estamos predicando un mensaje incompleto si solamente predicamos arrepentimiento. Ese es el problema de las grandes iglesias que predican, sí, hay que arrepentirse, pero no predican en las bases de qué tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es lo que, por qué no tenemos que arrepentir? ¿Qué hace que mi arrepentimiento sea válido delante de Dios? No es cuán constricto esté mi corazón, es que yo voy ante Dios en los méritos de Jesucristo. Y cuando yo voy en los méritos de Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó y que murió por nosotros.
El arrepentimiento no es suficiente. La gente tiene que entrar en la realización de que son pecadores y tienen que entender que ya el precio se pagó por su pecado. Porque tu arrepentimiento es nada, nada, si no va acompañado de la fe en Cristo. Así que empecemos a predicar el evangelio completo. Un evangelio que, aunque sí requiere arrepentimiento, requiere una fe en Cristo para que ese arrepentimiento sea genuino y sea válido delante de Dios. De lo contrario, estamos presentando un Dios que no es justo. Porque si Dios te perdona los pecados, nada más que porque Él es bueno, dejaría de ser justo. Y todos los atributos de Dios están a la par a su persona. Él siempre es justo, Él siempre es amoroso, Él siempre es santo. Así que este es el video de esta semana. Ahí te lo dejo para que lo pienses.